Bien amigos, ahora vamos a tener una entrevista. Ya nos encontramos conectados con la doctora Jessica Clavijo, y es la directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que abordar el tema de neutralidad electoral. ¿De qué se trata? Nos va a dar más detalles la doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma. Un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo otro programa más del Noticiero del Jurado Nacional de Elecciones, que justamente ya gran parte de sus contenidos guardan relación con estas elecciones generales que ya han sido convocadas para el próximo año. Efectivamente, doctora, y ya comienzan a regir una serie de normas, y entre ellas es la que las autoridades están prohibidas de realizar proselitismo político. ¿Qué es lo que dice la norma? Coméntenos. Así es, Paloma. Nosotros, en el marco del proceso electoral, debemos cumplir con determinados lineamientos que se brindan para las autoridades políticas, las autoridades públicas, para los servidores y los funcionarios de las entidades del Estado. Evidentemente, porque tenemos un rol que cumplir para el Estado, que está totalmente alejado de hacer campaña o proselitismo o favorecer de alguna manera a alguna candidatura, alguna organización política. En ese sentido, ya contamos con un reglamento que contiene tanto normas sobre publicidad estatal, propaganda y también neutralidad. Y en ese reglamento se detallan claramente cuáles son las prohibiciones. Por ejemplo, el que intervengan en el acto electoral para favorecer alguna candidatura, el que impongan a personas bajo su dependencia que se afilien, por ejemplo, a alguna organización política, que traten de ejercer algún tipo de coacción justamente para evitar la libertad del voto. Esto que es tan importante, y es que cada ciudadano tiene derecho a emitir libremente su voto el día de la elección, o en términos generales que utilicen recursos públicos para favorecer alguna candidatura. Ahora, es posible que en el marco del proceso en marcha haya algunos funcionarios que vayan a postular a cargos de elección popular. Entonces también el reglamento prevé en estos supuestos que hay algunas prohibiciones bastante específicas, ¿no? Por ejemplo, el hacer proselitismo político durante la inauguración o la inspección de algunas obras públicas, y esta prohibición se da desde los 90 días antes de las elecciones. Prácticamente 3 meses antes del día de las elecciones se encuentra prohibido participar en estos eventos, de hacer proselitismo político y, por ejemplo, también el repartir bienes que correspondan a una determinada entidad, que hayan sido adquiridos con recursos de esa entidad o que hayan sido recibidos por medio de una donación, ¿no? Situación que está totalmente prohibida en todo caso. Doctora, si nos podría comentar ahora cuáles son las sanciones que se imponen a los infractores de la norma. Claro que sí, Paloma. En todos estos casos, en primera instancia siempre intervienen los jurados electorales especiales. Mientras los jurados no se instalen, va a ser la dirección central del JN, de la sede central, el que los conozca en primera instancia, porque en todo caso siempre hay un debido proceso, y ya que en segunda instancia lo ve el pleno del JN, y esto lo verá en la medida que se impongan sanciones. Cuando ya se ha recibido alguna denuncia de parte o se tiene un informe de algún fiscalizador porque ha detectado posible vulneración a la norma, se desarrollan los informes correspondientes con los medios probatorios, y en la primera instancia, sean los jurados electorales especiales o la dirección central, impondrán algún tipo de sanciones. Si estamos en el entendido de que han sido autoridades o funcionarios que han desarrollado actividades para favorecer alguna candidatura, pues teniendo en cuenta que se están utilizando recursos públicos, se está infringiendo la norma, estos casos son derivados al Ministerio Público, porque podríamos estar frente a la comisión de un delito, también a la Contraloría General de la República y además a la entidad a la cual pertenecen estos funcionarios para que se impongan las sanciones correspondientes. Sin embargo, si de lo que hablamos es de hacer proselitismo en alguna inspección o inauguración de obra pública, o estos funcionarios que postulan un cargo y en los eventos se entregan bienes que corresponden a la misma entidad, ya además de las acciones penales que se pudieran interponer por el mal uso de recursos públicos, se imponen una multa que va de 30 a 100 unidades impositivas tributarias. Bien, en ese caso, ¿cómo hace la fiscalización el Jurado Nacional de Elecciones?
Nosotros solemos contar con personal en campo. Te imaginarás, Paloma, que en el contexto actual el desplazamiento a campo se ve de alguna manera limitado, pero contamos también con el acceso a información por otros medios. Si bien es cierto, una parte la hará los servidores que se encuentren a nivel nacional. Reitero, seguramente el desplazamiento se va a dar de manera más limitada, pero también hay canales de denuncia que los pueden tener los ciudadanos, los medios de comunicación son de una gran ayuda, hoy más que nunca que tenemos acceso a información a través no solo de los medios masivos como radio y televisión, sino también a través de las redes sociales, y es muy activa también la participación del ciudadano que denuncia, ¿no? Aquel ciudadano que tenga conocimiento de alguno de estos actos, por ejemplo, también puede canalizar sus denuncias a través de las redes sociales del jurado, hacérnoslo saber, para que podamos tomar las acciones pertinentes. En la medida que estén los medios probatorios que lo sustenten, es que va a ser para nosotros más sencillo poder iniciar las labores de investigación y elaborar los informes correspondientes para que sean elevados y se determinen las sanciones que correspondan. Esto lo menciono porque es muy importante dejar el mensaje de que nosotros como funcionarios públicos debemos mantener siempre el respeto al principio de neutralidad y no favorecer alguna postulación, ¿no? Mantengamos un proceso electoral en el ánimo de la transparencia y la neutralidad, que eso va a ayudar justamente a que se den de la mejor manera estas elecciones generales del Bicentenario. Efectivamente. ¿Se tiene alguna sanción especial a aquellos alcaldes, digamos, o gobernadores que pretendan participar de alguna actividad oficial o entregar algunos bienes, de repente a nombre de la municipalidad, del gobierno regional, alguna sanción adicional o de repente se retira de carrera si además son candidatos? No, la sanción de exclusión no está dada en el marco de los posibles supuestos de infracción del principio de neutralidad, en el caso de que fueran autoridades que van a postular. Ahora, si por ejemplo alcaldes o gobernadores regionales llevan adelante actividades que favorecen a algún candidato, efectivamente se van a imponer las sanciones, se derivarán los casos correspondientes al Ministerio Público, a la Contraloría. Si por el contrario, ese alcalde o ese gobernador regional no es que favorezca una candidatura de un tercero, sino la propia porque está postulando, ahí nos encontramos, por ejemplo, entre aquellos casos en los cuales, aprovechando la inauguración de una obra pública, hace proselitismo político, ¿no? Entonces, evidentemente, cada caso se va a tener que analizar, ver el contexto en el que se desarrolla y se impondrán, como tú bien dices, Paloma, las medidas sancionatorias correspondientes. Muchas veces algunos funcionarios tienen la posibilidad de, o teniendo personas a su cargo, o teniendo disposición de recursos públicos, o teniendo un alto rango, el poder disponer u organizar algunos eventos que podrían favorecer candidaturas. Entonces, eso se debe desterrar porque justamente los recursos públicos deben ser utilizados para obras públicas, para los objetivos que tienen justamente los gobiernos municipales, regionales y el gobierno central. Totalmente prohibido entonces para usos personales o políticos. Además, de repente podemos revisar un poco los antecedentes. El Jurado Nacional de Elecciones ha visto muchos casos. Miren, en el marco de los procesos electorales no son un recurrente, no es un recurrente alto, por decirlo así. La mayor cantidad de incidencias suele generarse por omisión o falsedad en la declaración jurada de vida, en difusión de propaganda electoral o publicidad estatal. Esas son las tres incidencias que tienen mayor carga, ¿no? Los casos de neutralidad suelen ser mucho menores, pero tienen gran impacto, porque justamente por el rol que tiene el funcionario, puede perjudicar o alterar o perturbar justamente el normal desarrollo del proceso electoral, ¿no? Porque tiene la posibilidad de llegar a un número determinado de pobladores, influir de repente en el sentido de su voto. Entonces es importante que más allá de que sean muchos o pocos casos, no se debe mantener en el registro, lo ideal sería que no se deba mantener el registro en ningún caso de vulneración al principio de neutralidad, ni siquiera uno. Lo ideal sería que en el marco de las elecciones generales 2021 podamos decir al final de ella que no tuvimos ninguna incidencia registrada. Eso sería realmente una gran noticia. Es lo que se busca. Doctora, podemos hacer un llamado a las autoridades para que
eviten infringir esta norma, y también los ciudadanos, si es que en algún momento pueden identificar alguna de estas infracciones, puedan denunciar a través del Jurado Nacional de Elecciones o también otras instituciones? Claro que sí, Paloma. Bueno, invocar justamente a los servidores, funcionarios públicos, autoridades, políticas, aquellos que hayan sido elegidos por voluntad popular o que hayan sido designados. No olvidar que justamente la Constitución política prevé que en el marco de los procesos electorales se debe garantizar el respeto al principio de neutralidad, así como hay otras normas electorales y de ética de la función pública que prevén que debemos guardar estrictamente observancia de aquello referido a no favorecer candidaturas ni a organizaciones políticas en el marco de un proceso electoral. Y de la misma manera, los ciudadanos que siempre están alertas y vigilantes y que son los primeros fiscalizadores en los procesos electorales, que puedan hacer las denuncias ante el Jurado Nacional de Elecciones, a los jurados electorales especiales cuando estos se instalen, o para mayor facilidad tenemos el call center, que es el 311-1717, mediante el cual podrían canalizar incluso sus denuncias, o ellos los guiarán para que puedan presentarlas adecuadamente, así como también podrían presentarlas a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en JN Noticias. Gracias, Paloma. Hasta pronto. Y amigos, esa ha sido una entrevista con la Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones para abordar el principio de neutralidad. Vamos a hacer una pausa. Al volver, más información para ustedes.